Entonces quería consultarte respecto del tema, ¿cómo estás viendo vos la situación económica actual en torno a cómo la posicionó el actual ministro Massa? Bueno, mirá, yo lo que creo, te lo voy a traducir incluso, Massa fue efectivamente el jefe de esa Cámara. Sí. Y la realidad es que fíjate cómo cambia la oposición, porque muchas de las situaciones que efectivamente él intentaba de alguna manera acompañar con iniciativa parlamentaria, ahora está desde el otro lado del mostrador. No hay ningún ejemplo. Monotributo. Vuelven a quedar retrasadas las escalas. La inflación se la está comiendo. En marzo del año pasado él llamó a ajustar las escalas de monotributo, cuando ya veía que la inflación iba a un sendero del 60, no del 100 y pico. Autónomos. Él mismo dijo que había que hacer un proyecto de ley para autónomos. Nunca, hace 2 años que están esperando los autónomos el proyecto. Nunca se trató el proyecto. Entonces, la realidad, la economía de la gente real es esa. Entonces, efectivamente, todos los proyectos parlamentarios dependen de un ejecutivo que lo acompañe. No hay proyecto parlamentario si el ejecutivo no acompaña. Y efectivamente, cuando él era jefe de la Cámara de Diputados, el ejecutivo lo acompañó. Pero ahora está del otro lado del mostrador y evidentemente parece que no, que ahora ya no es necesario todo eso que antes sí era necesario. Y yo creo que ahora es más necesario que antes. Y ahora, respecto del contexto general y tal cual quedan posicionadas, digamos, por ser de alguna manera los actores dentro de la economía, ¿qué es lo que estás advirtiendo vos? La realidad es que hoy tenés una situación donde vos escuchás al presidente de la Nación, incluso al propio ministro de Economía, decir algo que es muy real. Que tuviste la peor sequía de la historia argentina. De hecho, le pone fecha. Desde 1929 no tuviste una sequía tan grande. Y evidentemente eso no es menor. Cuando decimos no es menor, efectivamente en marzo la recaudación cayó en términos reales 7,3%. ¿Por qué? Porque se cayeron 63,8% la recaudación de derecho de la exportación. Sí. Pero ¿cuál es el inconveniente en términos reales de eso? Vos podés decir que estás ante la peor situación de la sequía de la historia, que te estás quedando sin reserva, que la recaudación te cae en términos reales, todo eso lo puedes decir. Pero tenés que hacer algo que no sea. Y esto sí, ahí te hablo en términos de lo que no se está haciendo. El sector público tiene que bajar urgente su nivel de gasto y converger a cero, porque si no vamos a terminar con una situación inflacionaria recontra. Entonces, ¿qué pasa? Si a vos en tu casa llegás, a vos te bajaron el sueldo, a tu señora le bajaron el sueldo y encima tenés inflación, y a la noche cuando se sientan a cenar, mira, vamos a bajar la obra social, en vez de tener 2 teléfonos vamos a tener uno, el cable lo vamos a cortar y no vamos a poder salir más a cenar de noche. Bueno, ¿lo está haciendo Massa? No. Lo está generando, son todas las condiciones para una situación de aceleración inflacionaria inmensa. Está imprimiendo billetes que no tienen respaldo. Sí. Nos está dando, o sea, la gravedad de la situación exógena que él expone no se ve con medidas endógenas. O sea, no hay ninguna medida. ¿Qué medidas? No hay ninguna medida. Salvo ir a pedirle plata a los organismos multilaterales de crédito y revisar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y la realidad que yo pensé que después de los datos de la inflación del viernes pasado, hoy vamos a tener en el día de ayer un anuncio del ministro de Economía diciendo, señores, bueno, vamos a recortar el gasto público, vamos a tratar de converger a cero porque la situación es inédita en Argentina. Vamos a hacer la lectura de las circunstancias. Ante una situación inédita, nuestra medida va a ser inédita. Y esto que yo te digo, vos fíjate que le pasó a Macri, porque a Macri también tuvo sequía. ¿Vos te acordás cómo terminó el gobierno de Macri? Para no terminar en una hiperinflación, ¿qué hizo? En 6 meses tuvo un ajuste brutal de la economía. Tuvo que converger a cero, porque si no se disparaban las inflaciones de Macri, terminaba en 3 dígitos, no te quepa ninguna duda. Logró entregarle el 54,6. Bueno, esto no se está haciendo. Y ojo, en términos futbolísticos comparativos, acá puede estar la gran doma. Yo no te tomo esa medida, después te renuncio y esto está ya por el aire, porque alguien no está tomando una medida seria. ¿Entendés? Y es el ministro de Economía quien no está tomando esa medida. Cuando dicen algunos economistas respecto de que la emisión de dinero no produce inflación, porque cuando Macri ajustó la maquinita, digamos, lo máximo posible, igual tuvo 50% de inflación. ¿Qué hay de cierto de esto? No, ¿qué pasa? Te cuento lo que pasa. Cuando Macri toma la medida del ajustazo,
la emisión de pesos anterior sigue circulando en la economía y vos no recuperaste la credibilidad sobre la moneda. Entonces, cae la demanda del peso argentino y a pesar de que vos le pegas un frenazo a la economía, las políticas monetarias y fiscales tardan de 6 a 8 meses en verse en el mercado. ¿Por qué? Porque decís, che, yo no voy a pedirle más adelanto transitorio al Banco Central, no voy a imprimir un billete de más. Pero pará, que vos hoy tenés 8.000 millones de billetes de 1.000 pesos circulando, ¿entendés? Por más que lo hagas hoy, no vas a ver los resultados inmediatos. Además, seguramente, si hoy le pega un frenazo a la economía, los resultados lo vaya a ver el próximo gobierno. Claro. Pero lo que va a evitar es una aceleración de la inflación y generar un peor contexto para entregar el mandato, ¿entendés? Eso es lo que va a evitar. Sí. O sea, él lo único que puede ahora es evitar un mal mayor. Bueno, no lo está haciendo, ¿entendés? Sí. No lo está haciendo. ¿Y este tema del dólar se lee dentro de este contexto de lo que vos decís o son desprolijidades políticas las que llevan de alguna manera a que todo esto se genere? No, tenés fundamento económico que se materializa en fundamento político. ¿Cuál es el nunca vas a tener un fundamento político sin fundamento económico, porque si no hubiese semejante emisión de pesos y hay un fundamento político, bueno, cualquier renuncia de alguien generaría un problema en América Latina y no lo genera en Argentina. Es como la chispa que enciende el fuego, ¿entendés? O la viva. Entonces, ¿qué pasa? Vos ya tenés una situación en Argentina donde tenés 12,6 millones de pesos, digamos, de pasivo remunerado al Banco Central de la República Argentina. En el mes de marzo tuviste que volver a imprimir billetes y no tenés dólares. Entonces, efectivamente, el que pierde poder adquisitivo es el peso frente al dólar. ¿Qué dicen los argentinos? Che, ante este nivel de ruido, yo no me quiero quedar en peso. Voy a una moneda que seguramente en la historia argentina me dio resguardo ante la incertidumbre política. ¿Sobran pesos? Sí, a mí me sobran. Voy al dólar. Ajá. Es fácil, ¿entendés? Pero hay fundamento económico. Lo que hace la incertidumbre política es consolidarlo, o reavivarlo, o, digamos, darle mayor nivel de convicción a la decisión. Que la gente no quiere tener pesos en el bolsillo. Claro. Entonces, lo que fundamento siempre es económico. Lo que pasó con Aracre es que el ruido político acelera esa decisión económica. Pero ya esto es inevitable. Que fue un daño autoinfligido, te diría que no era esperado, le faltan 3 años más. Consolidación del listado de la lista del Frente de Todos, resultado de las PASO y resultado de las elecciones generales. O sea, todavía le faltan a los argentinos 3 golpes más. Claro. Y los fundamentos económicos siguen estando visibles. Porque, reitero, esto no es por hablar de una situación que le va a pasar a este gobierno. No, le pasó al anterior. Si vos le das fundamento económico, cualquier ruido político se va a ver reflejado en el activo que los argentinos buscan más rápido, que es el dólar. Sí, claro, ser un refugio. Cuando, por ejemplo, está mirando, ¿no?, la economía hacerse, la pregunta que a uno le surge, aquel que tiene una pyme, un comercio, compra productos y los vende, ¿qué se le viene a estas personas? ¿Más costos? ¿Incremento en los insumos? No, bueno, hoy está teniendo un cambio de listas más acelerado, de lista de precios, donde en situaciones donde hay insumos y materias primas que escasean, hay producto terminado que es más difícil finalizarlo, por ejemplo, el sector inventario calzado, el acceso al mercado cambiario está ante una restricción externa enorme por la sequía, y eso efectivamente le está generando un montón de complicaciones a las pymes. Además de todo esto, la inflación genera el famoso impuesto inflacionario. Yo tengo alícuotas de impuestos mínimos no imponibles recontra retrasados frente a la inflación, por lo cual voy a pagar mucho más impuestos del que debería, y el Estado va a recaudar mucho más de lo que debería justamente por mantener los mínimos no imponibles actualizados, ¿no? Sí. Entonces tenés un golpe impositivo por la propia inflación, tenés un impositivo, digamos, en términos de no visibles, uno visible que es el impositivo del tributario real, y el otro es la falta de posibilidad de planificar tu producción, tu comercialización y tu distribución en términos normales. Claro. En cualquier momento hay sorpresas efectivamente que no estás pudiendo cerrar el círculo, ¿no? Se entiende. En esas sorpresas, ¿cuáles son las que vos temés que tendría que preocuparnos a todos los argentinos? Para mí, hoy creo que estamos ante una situación de la mayor preocupación en la restricción externa que se va a venir para el segundo semestre, de la falta de dólares. No va a haber posibilidad alguna, digamos, de que después del dólar soja S3 haya un 4 o agro, no hay más stock. Esa es una preocupación muy grande. La otra preocupación es que no tomó nota el sector público de aquello que efectivamente está sucediendo en la economía con
una caída de la recaudación real enorme debido a la sequía, que debería bajar su nivel de gasto y déficit y dejar de financiarlo con pesos, porque esto va a generar un estadio de aceleración de la inflación, con más indigencia, porque la gente no le va a alcanzar para el peso, con más pobreza, porque la gente no va a poder consumir una canasta básica alimentaria, y va a generar un conflicto social con diferentes sectores de la población, que efectivamente no va a acceder a lo que el gobierno piensa que llamando a paritaria soluciona el problema. No, porque ahora hay más argentinos que en una economía muy informal no tienen paritaria, no saben que es una paritaria. El 50%. Y vos tenés un monotributista que no sabe que es una paritaria, o vos tenés un autónomo que es un emprendedor que no sabe lo que es la paritaria. Lo único que conoce es que si esto sigue así se va a fundir. Yo creo que cuando se habla desde la Cámara de Diputados, me parece que hay que necesitar para el contexto, somos gente, y yo no veo, mi gran preocupación es que no veo ningún proyecto de ley, como así pasó el año pasado, que ajuste inmediatamente las escalas del monotributo que van a quedar retrasadas al primer semestre del año, no a finalizar el año. Tampoco veo cambios respecto de la fórmula actual, donde, por ejemplo, se está tomando los pasivos de los jubilados a la fórmula de la revisión por el ajuste previsional para ajustar a los monotributistas. Es decir, ya el año pasado tuvieron un ajuste del 72% con la inflación del 98%, porque ajusta por la fórmula previsional. Y ahora ya te estás comiendo solamente el primer semestre del año otro 50% de inflación, los van a hacer pelota los monotributistas. Los autónomos, peor. Hoy un autónomo comienza a pagar ganancias a partir de los 183.000 pesos y un trabajador de relación de dependencia a partir de los 400.000. El más indefenso es el autónomo, que tiene que salir todos los días a tratar de sostener su emprendimiento, no es el trabajador, ¿entendés? O sea, el trabajador a mí me parece bien, pero no puede ser que un tipo que es autónomo pague ganancias a partir de los 183.000 pesos, que es este estadio de pobreza. Van a generar mucha pobreza, van a generar mucha caída de emprendimiento, y mi gran preocupación es que no veo proyectos legislativos para tratar, pero gente lo tienen que sancionar mañana, ni siquiera está el proyecto, ¿me entendés? O sea, no veo una Cámara de Diputados legislando para el actual contexto, no la veo. Lo mismo se podría decir la ley de alquileres, lo mismo no veo proyecto de diputado que convalide algo se habló en su momento de derogarla. O sea, veo una desconexión absoluta de lo que son los diputados respecto de la realidad por la cual atraviesa la gente. No va a haber vivienda. No va a haber vivienda. Se ve una desconexión enorme. Desde ya te quiero agradecer mucho tu tiempo, Damián, y seguramente, por este y otros temas vamos a estar hablando nuevamente. Dale. Un abrazo, gracias. Abrazo.